El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Y en nuestro foro de la inversión vamos a poner el foco en una estrategia global. Lo hacemos con Fernando Fernández Bravo. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Que es director de distribución de fondos para Iberia de Invesco. Una estrategia global de renta variable que pone el foco en Asia principalmente. Sí, pero aquí la curiosidad o el quid de la cuestión es que no estamos incluyendo a China. No es algo que nosotros no estemos positivos en China, pero nos estamos encontrando que muchos inversores desde hace ya años, porque esta estrategia la tenemos desde hace un par de años, lo único que pues en el día de ayer pues registramos un fondo en Luxemburgo, porque la estrategia la teníamos en un fondo de derecho británico. Y lo que nos hemos estado dando cuenta es que hay muchos inversores que por temas de ESG, por temas pues geoestratégicos, por temas de regulación, no les gusta China. Y entonces pues no había mucho vehículo pues para invertir en un fondo pues con una estrategia de emergentes sin China. Entonces hemos sacado un fondo global emergente quitando China. ¿Y cómo es esa estrategia de emergentes? ¿Qué le caracteriza? Pues bueno, nosotros dentro de la gama de fondos pues tenemos un equipo global emergente en el que nos enfocamos mucho en las valoraciones. Es una combinación también pues top-down y bottom-up, es decir, no solamente el stock picking de las compañías, sino que al final también analizamos pues los países. Y aquí pues nos surgió esa idea pues por algunos inversores en Reino Unido, pero aquí en España también nos está pasando que cuando nos vamos a sentar con clientes y les hablamos, pues tenemos un fondo de Asia muy bueno, pues nos dicen, ¿tiene China? Y decimos, pues es Asia. Y nos dicen, bueno, pues de momento no, pues por temas de geoestrategia, temas de ESG, por cualquier otra cosa. Entonces, la característica quizás del fondo no es tanto el proceso de inversión, sino que lo normal es que tengas fondos pues globales o asiáticos, es decir, que no quites un país como China, que es un país pues muy importante y que es la segunda economía a nivel mundial. Y dentro de lo que es emergentes, ¿tiene exposición importante en India, en Vietnam, en Corea del Sur? Sí, es decir, al final, claro, lo que estamos haciendo, cuando quitas a un país pues que tiene pues un peso del 20% dentro del índice global, pues tenemos que diversificar en otra serie de países. Entonces es fondo global, con lo cual tiene también, por ejemplo, pues un peso importante en Brasil, un peso importante pues en México. Y luego dentro de Asia, por ejemplo, pues el principal país es Corea del Sur, que tenemos pues como un 20%, pero luego tenemos Indonesia, tenemos India, tenemos Vietnam, todo lo que es la zona ASEAN, que nos gusta mucho. Pero, por ejemplo, en Corea del Sur, y es muy curioso, si analizamos cuál fue uno de los mejores mercados el año pasado, fue Japón. Japón hizo unos cambios a nivel de gobierno corporativo en sus empresas y eso ha atraído a muchos inversores. Pasó Warren Buffett, aterrizó en Japón el año pasado, el value tiró una barbaridad y creemos que eso es lo que está pasando ahora mismo en Corea del Sur. Nosotros llevábamos ya invertidos en Corea del Sur, pero Corea está cambiando todo lo que es el tema de su gobierno corporativo en las empresas. Todo lo que es el tema de los buybacks, de las recompras de acciones, de tener mucho más organizado ese gobierno corporativo. Y está, digamos, pues a muchos inversores extranjeros pues se sienten mucho más cómodos y creemos que lo que ha ocurrido en Japón pues puede ocurrir también en Corea del Sur. Me decías que las valoraciones son atractivas, el potencial también es importante, pero entiendo que el meter esa zona del mundo implica, o sea, que le va a meter volatilidad a las carteras. Bueno, en general los emergentes, si los comparamos con Estados Unidos o incluso pues con Europa, las valoraciones son muy atractivas. Incluso China es que está un PER 6, PER 7, lo que pasa que bueno, pues que al final ese precio, por decirlo así,
pues con los cambios que ha habido regulatorios y con los miedos pues a la economía pues también china, pues ha echado a muchos inversores, ¿no? Pero en general, si vemos pues Brasil, si vemos México, si vemos Indonesia, Vietnam, Bangladesh, que es un país de 400 millones, las valoraciones son muy atractivas. Entonces, en general, global emergentes es uno de los activos, yo creo, estrella para este año, y que hay muchos inversores que se están centrando ahí, también pues, desde un punto de vista más de inflación, es decir, no tenemos esos problemas de políticas monetarias, con lo cual están en un punto muy diferente a las economías desarrolladas del ciclo económico. Entonces, desde un punto de vista macro nos gusta, y desde un punto de vista de valoraciones también nos Claro, gusta. desde el punto de vista macro, inflaciones más controladas, crecimiento mucho más sostenido y mucho más robusto. ¿Cómo es el dibujo de esa macro de los emergentes? Pues cuando hablamos de que el mundo va a crecer en el año 2024 pues a tasas en torno al 2,5, ese 2,5 no lo va a ser por crecimiento de Estados Unidos o de Europa o incluso de Japón, es decir, es en gran parte por las economías emergentes, por ese punto de estar en el ciclo económico diferente, ¿no? Entonces, hemos visto pues países asiáticos cómo están bajando pues su nivel de tipos, que es el nivel de reservas, y cómo, bueno, pues están mucho más abiertos a ese crecimiento y que no tienen los problemas que tienen las economías desarrolladas, ¿no? Con lo cual yo creo que es un tema pues muy importante. Otro tema también muy importante es que creemos que esas bajadas de tipos en Estados Unidos, pues cuando lleguen, porque posiblemente sea después de verano, van a hacer que el dólar se va a debilitar, con lo cual eso para los emergentes también es un punto pues muy, muy importante para sus divisas, en las que creemos que se van a apreciar con respecto al dólar. Entonces hay muchos vientos a favor de los emergentes para este 2024. Y luego los emergentes, me hablabas de valoraciones, me hablabas también del entorno macroeconómico. En cuanto a sectores, ¿hay sectores que estén más presentes en esas economías emergentes de lo que puedan estar en otros países más desarrollados? Sí, por ejemplo, pues Brasil es un país más de materiales, con lo cual, bueno, pues el tema de commodities pesa, lógicamente, pues en este fondo. China es un país en el que gran parte de sus compañías son de Internet. Entonces, como no tenemos China, lo que también buscamos es tener un peso pues equilibrado en el sector de tecnología. Entonces, por ejemplo, con Corea del Sur, por ejemplo, pues con Samsung, o por ejemplo también pues tenemos Taiwán, pues con semiconductores, pues lo estamos también de alguna manera equilibrando, ¿no? Es decir, pesa el sector tecnológico, pesa el sector de materiales y el sector de energía. Mm, aquel ahorrador que quiera Ujú. acercarse a lo que es toda la inversión con criterios ESG, ¿este tipo de producto y este tipo de países le puede encajar o aquí ya hay Bueno, ciertas fricciones? el fondo es artículo 8, es Vale. decir, al final en Invesco tenemos esa convicción, no es un fondo de impacto, no es un fondo sostenible, pero sí es un fondo artículo 8 que al final pues va a cumplir pues una serie de requisitos, pues tanto de SRI como pues de la ONU y al final invertimos en grandes compañías, es decir, que realmente pues muchas de las compañías que podemos tener dentro del fondo son compañías conocidas en las que pues se están cumpliendo pues esta serie de requisitos pues de ESG. Oye, dime el nombre del fondo, ¿cómo se llama? Bueno, pues se llama Global Emerging Market Ujú. ex China. Vale, me decías que ahora mismo lo acabáis de registrar en Luxemburgo, pero que tiene una larga trayectoria. Sí, bueno, lanzamos esta estrategia hace 2 años, va a cumplir justo ahora en marzo 2 años en Reino Unido, y lo que hemos hecho ha sido pues registrar un clon de ese fondo en Luxemburgo. Y, por ejemplo, la estrategia de Reino Unido, pues en 2 años ha levantado 250 millones y el fondo sale con 150 millones, Oye, porque ya tenemos inversores. rentabilidades Pues mira, pasadas. el fondo
que lanzamos en Reino Unido desde el 31 de marzo del 2022 ha dado una rentabilidad pues a fecha de hoy del 25%. Y me decías que Asia pesa de forma importante en esta estrategia, que es lo diferente que tiene Asia sin China, pero el conjunto de la estrategia, de esta estrategia de renta variable global, ¿cómo se compone por regiones? Pues bueno, como te decía, pues Corea del Sur sería pues el país donde tenemos más peso, que tenemos un 20%, luego le seguiría pues Brasil. Luego tenemos a Taiwán, South Africa y México. Serían un poco las 6 patas del fondo. 3 razones para incorporar un emergente de estas características en cartera. Bueno, realmente creemos que los emergentes lo van a hacer muy bien en los próximos meses por los vientos a favor que hemos comentado. Este fondo, digamos que sería para aquel inversor que ya está invirtiendo igual en China y que quiere tener un peso emergentes pero menor a China, o que por su visión estratégica pues no quiere invertir en China, y entonces bueno, pues este fondo le va a dar una exposición a emergentes, le va a dar una exposición a Asia, pero sin el peso en China. Muy bien. Pues Fernando Fernández Bravo, desde Invesco, muchísimas gracias por la idea de inversión, cuídate mucho y nos vemos pronto. Pues nada, muchísimas gracias Un a abrazo. vosotros. Gracias. Hasta luego.